de la licenciada Rosario Graham, directora de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, quien nos presenta el tema turismo náutico, desde lanchas hasta cruceros. Un fuerte aplauso, por favor, para la licenciada Rosario Graham con este tema de turismo náutico. Bienvenida, licenciada. Pues primero que nada, muchas gracias a los organizadores, a Fernando Martí, al ingeniero Sigfrido Paz Paredes. Y bueno, después de haber visto lo de la feria, vamos a hablar de un tema que a todos les apasiona, que es la regulación turística. Tema para las 5 de la tarde en jueves en Playa del Carmen. Pero a mí me apasiona y me da mucho gusto ver muchos estudiantes, porque cuando se piensa en el turismo, yo sé que siempre hay la orientación desde el punto de vista de la promoción y las ferias, que también son parte del proceso. Pero esto, que son, yo siempre digo, las cañerías, que son necesarias atender para que los negocios turísticos puedan progresar. Y de eso voy a platicarles un poquito. Yo no sé si tengo acá para avanzar. Muy bien. Si bien vamos a centrarnos después de esta breve introducción en lo que hemos estado haciendo en la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, yo no quise dejar de pasar unas láminas de lo que es el proceso de regulación turística. Yo creo que siempre es importante estarlo recordando, porque parte de la complejidad, como dice ahí la lámina que ustedes ven, que tiene el turismo, es lo que en consecuencia realmente nos representa un reto para el regulador. Y el regulador no nada más es el legislador, el regulador es el Poder Ejecutivo Federal, el gobernador, el presidente municipal, el director de las licencias, el director de permisos, el que expide la norma, y todos los que son empresarios que están aquí hoy seguramente se conocen muy bien este proceso algo complicado que tiene que atravesarse desde que uno toma la decisión de poner un negocio y obtener la autorización final. Un escenario complejo integrado por las más variadas disposiciones normativas. Yo creo que el proceso del turismo es uno de los más complejos porque atraviesa por 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, algunos hablan de hasta del marco nacional, porque atraviesa además por casi todas las dependencias o entidades que tienen que ver con las más diversas y variadas materias, y porque tiene que ver con procesos que van hacia la empresa, pero también hacia el turista. Yo he diseñado o he intentado diseñar un modelo para entender la normatividad turística, un modelo que hemos puesto a consideración de la Organización Mundial de Turismo, y como les decía, porque es mi pasión, tengo más de 20 años dedicada a la regulación turística y aún no termino de entenderla. Este concepto integrador que ustedes pueden ver en su pantalla, y lo insisto también por los muchachos de turismo que no sé si llevan luego estas materias cuando estudian turismo, debe partir de 2 visiones. Primero tenemos todo un marco jurídico, todos aquellos que hacen normas y regulaciones, etcétera, etcétera, pero no puede quedar de un lado todo lo que tiene que ver con el componente político. Por un lado, la gestión pública que nos permita resultados y por otro lado, el ámbito jurídico, para arribar a una cosa que le hemos llamado el Programa de Regulación Eficiente para el Turismo, que fue un modelo que estamos aplicando para el turismo náutico. Eso es lo que nos parece que en los mercados libres puede generar efectivamente un marco para la competitividad. Como les decía, en la facilitación turística, si queremos realmente contar con un programa de regulación eficiente para el turismo, e insisto, eso tiene que ver con recursos, con presupuesto, etcétera, etcétera, nunca debemos olvidar que tenemos como 2 grandes ámbitos. El ámbito interno, que es toda la normatividad que produce la Secretaría de Turismo, por ejemplo, quien quiera ser guía de turistas sabe que tiene que acudir a cumplir una norma oficial mexicana para poder tener una credencial que emite la Secretaría del Gobierno de la República. Esas son todas las normatividades que hace la Secretaría de Turismo Federal. Pero por otro lado tienes toda la normatividad que produce SCT, Semarnat, Semar, la Secretaría de Energía, la CONAFOR, la CONAM y un montón de nombres más de autoridades y dependencias del orden federal, estatal y municipal. Y que eso a su vez se traduce en leyes, reglamentos, normas, decretos, circulares, y no les quiero cansar, porque alguna vez hicimos un intento de registrar el número de regulaciones aplicables al turismo, y debo decir que eran más de las 100 acciones.
registramos por ahí de 140 disposiciones y ordenamientos que tienen que ver con el turismo a lo largo y ancho de la nación. Este modelo, como yo les llamaba, como les comentaba, lo hemos puesto en un proceso continuo que tiene que ver, por un lado, desde el turista internacional, el turista nacional y la empresa, son los tres componentes. Todo turista, si ustedes se ponen en el papel de hacer turismo, desde el punto de vista de tener una embarcación, y si vamos a un turista internacional, por ejemplo, tiene que enfrentar o afrontar o entrar en contacto primero con el orden federal. Al momento que ingresa, lo primero que ve es una autoridad migratoria, una aduanera, una sanitaria, pero también puede ver la autoridad aeroportuaria o la portuaria o los consulados, y luego entran los aeropuertos y los puertos y las terminales terrestres, y todos estos ámbitos tienen una regulación y tienen una autoridad que las aplica. Una vez que ya logró el ingreso al país y pasó por este primer filtro, tenemos su etapa de tránsito, es decir, lo que está viviendo en el momento en que ya logró llegar a Playa del Carmen, y entonces se enfrenta con otra serie de actores, el transporte y las comunicaciones, con las medidas de protección al consumidor, con los temas de información turística y con otros temas indirectos como son pues, los temas de seguridad, la policía, ¿no? o el servicio de tránsito, los taxis, el transporte aéreo, terrestre, aeropuertos, terminales y carreteras. Y luego ya estando acá, pues se enfrenta al siguiente tema, al siguiente bloque, que es decir, ya llegué al hotel, ya pasé todo esto, y típico que no está lista la reservación, ¿verdad? Porque la hicimos por internet y no la tienen registrada, entonces ya pasé aduanas, migración, la hora y media del aeropuerto, el equipaje que no salió, etcétera, pero yo voy con mucho ánimo para mi experiencia de vacación, y llego al hotel y no está mi reservación. ¿Y qué quiero decir con esto? En que la regulación, hoy en día, no solamente la emite la federación o la autoridad en estricto sentido. Los prestadores de servicios turísticos también son generadores de regulaciones o de autorregulaciones. En algunos casos son lineamientos, estándares, son parámetros de referencia, pero al final son metodologías que los establecimientos se dan a sí mismos para brindar un mejor servicio o aspirar a una calidad en el servicio. Entonces tenemos el hotel y después el turista va a ir a comer y luego quiere contratar el servicio de guía de turistas y luego quiere darse una vuelta en una wave runner y después quiere contratar un servicio de pesca deportiva y luego quiere comprar una artesanía y la lista continúa y continúa. Y luego, bueno, ya se le acabó la vacación y va de salida. Y va de nuevo, y va la autoridad migratoria, la aduanera, la seguridad, aeropuertos, etcétera, ¿no? Esto le pasa también al turista nacional. Si bien no tiene que enfrentarse a los flujos de migración y la autoridad aduanera, tiene a otras a que enfrentarse, o con quién relacionarse. Y si hablamos de la empresa también enfrenta o afronta o tiene que coordinarse con una serie de trámites o procesos cuando deciden ustedes constituir una pequeña pyme o ser parte de un establecimiento hotelero u otra empresa, una agencia de viajes, constituir una agencia de servicios especializados en turismo de aventura, por ejemplo, tienen que enfrentar toda la parte de la constitución de la empresa. Y entonces está la parte corporativa y la fiscal, IMSS, trámites administrativos, autorizaciones estatales, locales, indirectas, la materia laboral y la lista sigue. Y después la etapa de operación. Y en la etapa de operación también hay una serie de elementos que acompañan la operación y el buen desarrollo de esta empresa. ¿Qué quiero decir con esto al final? El proceso del turismo es un proceso muy complejo. La normatividad turística, como ustedes, es muy diversa, de muy amplia naturaleza, y eso obliga necesariamente a hacer un esfuerzo por permanentemente en un sistema continuo por sector, identificar dónde podemos simplificar trámites, dónde podemos eliminar regulaciones, en dónde están los factores que realmente están pues haciendo que mi empresa sea poco competitiva. Ya lo decía Miguel Torruco el día de ayer, si no mal recuerdo, hablando del número de trámites que tiene que hacer un establecimiento hotelero para darse de alta. Empezó con una lista de 100 pasos, creo que ahorita vamos en 40, han habido avances, pero eso es finalmente el día a día de la construcción de la normatividad turística, y esto lo traigo a colación porque en el sector náutico turístico, lo que son las marinas y los desarrollos náutico-portuarios no están exentos de todos estos procesos.
Y en la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas quisimos hacer un ejercicio para ver de qué forma podíamos ayudar a nuestros asociados a entender de mejor manera este complejo sistema y cómo podíamos hacer más eficiente los trámites a los que tenemos que cumplir día con día. Quiero darle unos datos del turismo náutico. No soy muy buena con datos, pero aquí está, no sé si el licenciado Madrid esté o no, porque siempre digo que cuando se trata de cifras y de números mejor hay que preguntarle a Paco. Pero déjenme darle algunos datos generales. El turismo náutico sí representa una enorme oportunidad de ingresos para nuestro país. Es un segmento de alto poder adquisitivo que derrama además en otras áreas como la pesca deportiva, el avituallamiento, el uso de las marinas propiamente. Tenemos en el vecino país del norte tan solo el mercado náutico más grande del mundo. Quiero decirles que tan solo en el estado de Arizona, que es un estado que por cierto no tiene mar, tienen registradas 10 millones de embarcaciones. Uno se preguntaría por qué tienen registradas 10 millones de embarcaciones. Hay una razón que tiene que ver con que tienen un sistema muy ágil para registrarlas, pero también tiene que ver porque ven en Sonora y en Baja California ven su mar, y de ahí el éxito que Arizona ha tenido registrando embarcaciones, 10 millones de embarcaciones. México cuenta con instalaciones de primer nivel y sin embargo, pues debo decirlo, el régimen administrativo sí nos complica en la visita de nuestros turistas. La asociación, que en este caso yo represento, la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, tiene muchos años, se formó en los años 80, pero a la fecha tenemos como registradas operando activamente 32 marinas o grupos holding de marinas. Datos que hemos podido integrar en el 2009 nos hablan de que este segmento, en lo que son nuestras marinas, estamos generando aproximadamente 11.550 empleos directos y cerca de 65.000 empleos indirectos cuando están las etapas de construcción y de diseño. Contamos con el registro de 6.000 posiciones para atender embarcaciones y de una ocupación promedio, diría yo, sin grandes aspiraciones que hicimos de cifras de 2008 y 2010 en nuestras marinas, pudimos obtener una cifra interesante. Una ocupación promedio del 61% de nuestros espacios. Estamos hablando de marinas que se encuentran en los sitios que ahí tienen ustedes identificados. En la asociación, también debo señalarlo, no se encuentran registradas todas las marinas que operan en México, ni tampoco todas aquellas instalaciones náuticas que operan bajo otra modalidad. Por ejemplo, los embarcaderos o los simples atracaderos no forman parte de estas cifras. Tenemos que el gasto anual por embarcación es de $10,000, esto implica el gasto del mantenimiento de la embarcación en la instalación y considerando todos estos elementos hemos sumado una derrama cercana a los $1.400 millones. La inversión generada en infraestructura, es decir, las instalaciones que ya están hoy operando, comprenden cerca de $11,000 millones. Prácticamente esta cifra es una cifra que registró más o menos 40 marinas y tenemos proyectos de inversión identificados desde el 2010, 11 y 12 por $2,000 millones, con un par de marinas que se están desarrollando en el estado de Jalisco, marinas que se están desarrollando en el estado de Sonora. No tengo las cifras de la región de Quintana Roo y no quiero hacer un comercial, pero ojalá tengamos más marinas en la asociación de esta región del país. En actividades complementarias, la pesca deportiva, como ustedes saben, es una actividad que prácticamente en estados como Baja California Sur, pues prácticamente el 80% de sus actividades son la pesca deportiva. Y en este sentido tenemos que la propia CONAPESCA, que es la autoridad, la Comisión Nacional de Pesca, nos dio una cifra de $3,500 millones de actividades directas y por derrama. Y otros datos que para nosotros resultó interesante, lo compartíamos hoy con algunos otros conocedores en materia de estadísticas, la Administración General de Aduanas, que registra el número de embarcaciones que piden un permiso para estar en México, nos dijo que durante 2010 tuvo una integración de un catálogo por permisos de 2.040 embarcaciones. Parece una cifra, a mí me parecía en principio una cifra
que no era importante, pero los que saben de estadísticas me dicen, los que saben del comportamiento del turismo me dicen que es una cifra, que sí es una cifra importante, considerando que nosotros nada más tenemos 6,000 posiciones. Deben recordar, y ahorita lo vamos a ver en el régimen simplificado, que México logró cambiar su disposición normativa aduanera para que tú puedas tener tu embarcación en México, la importas hasta por 10 años y la dejas en una marina. De manera que esta cifra de las 2040 son en adición. Hay muchas instalaciones que ahorita ya están ocupadas entre el 60 y 70%, con embarcaciones que los turistas traen, las dejan en las marinas y ellos regresan a su país de origen, regularmente Canadá o Estados Unidos. La Asociación Mexicana de Marinas Turísticas creemos y hemos venido trabajando de manera sistemática con base en 2 principios. Nos han dicho muchos de las otras organizaciones, bueno, ¿y cómo le han hecho para cambiar ciertas normatividades y ciertas regulaciones? ¿Qué es lo que hacen en la asociación? Primero les diría que damos mucha lata. Nosotros tenemos una comisión, un grupo de trabajo bilateral con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con los cuales nos reunimos cada 15 días y cuando se les olvida, pues se los recordamos y lo estamos haciendo desde hace muchos años. No nos reunimos de 9 a 10 de la mañana los viernes, nos reunimos cuando nos dan agenda, pero de todas maneras lo hacemos de manera sistemática. Y esto nos permite primero, bajo 2 premisas, nosotros les llevamos construidos la solución a la autoridad. No sé si nos toca hacerlo, pero lo hacemos. Cuando vamos a visitar a la autoridad le decimos, mira, esta disposición o esto nos está afectando, yo te quiero proponer esta alternativa de solución. Se la llevamos redactada, con sustento, fundamento, casi hasta con sello, porque eso nos ayuda a avanzar más rápido. Y por otro lado, siempre preferimos conciliar, construir y negociar. Creemos que es la mejor manera, queremos siempre ponernos en la posición de la autoridad y decirle que aunque sabemos que hace un gran esfuerzo, que tiene 1,250 expedientes, que tiene 4 personas, sujeta a la auditoría y a la contraloría, que trabajan de 9 a 11 y que además de todo eso llegamos los latosos y queremos proponerles cosas que a pesar de todo eso, pues les queremos pedir amablemente que modifiquen ciertas conductas. Y bajo ese principio, la verdad es que creemos que hemos logrado algunos avances interesantes. Primero hicimos un diagnóstico real, porque no queremos, y así lo hacemos de manera bilateral, no lo hacemos en foros abiertos, por supuesto. Creemos que es una relación de confianza, pero bueno, hay muchas acciones de discrecionalidad de las autoridades a la hora de aplicar la normativa, dependiendo de donde te halles, ¿no? El de Baja California es de esta manera, pero el de Quintana Roo es de esta otra, pero en Campeche aplican otra norma. Y si en el proceso nos cambiaron al capitán de puerto, pues peor, porque entonces el nuevo capitán de puerto, que estaba en el muelle de Tuxpan, atendiendo marina mercante, pues esto de los yates, pues la verdad es que no es lo suyo. Entonces ahí nos enfrentamos a papeleo para trámites, requisitos administrativos de difícil cumplimiento, ¿no? Este es muy curioso, miren, nada más les voy a poner un ejemplo. Hay una circular que todavía está vigente que dice que para poder construir una marina les tenemos que decir hoy el nombre y el apellido de los contratados. Entonces nosotros le decimos a la autoridad, pero si todavía no hemos empezado, ¿cómo voy a saber a quién voy a contratar? Bueno, no importa, hazme una listita de nombres y ya luego lo vamos sustituyendo. Entonces ahí ponemos Juan Pérez, Rosario Graham, no sé quién, para poderlo cumplir. La percepción de corrupción, que sigue siendo un tema importante desde la percepción del inversionista, no sé si sea cierto o no, pero hay esa percepción y nos hemos enfrentado con casos que hemos denunciado en donde no se llama corrupción, sencillamente nos dijo una vez una autoridad marítima que no se trataba de corrupción, que él lo que quería era participarnos, que dentro de poco tiempo él ya se iba a retirar y que la verdad sí necesitaba de un apoyo. Le dijimos con todo gusto, es cuestión de platicarlo y yo creo que sí lo podemos apoyar, a lo mejor puede dar unos cursos, una capacitación, alguna cosa y lo hacemos parte del proceso. Nunca pensamos que lo estaba haciendo por ningún otro motivo. Y los costos diferenciados por puerto, ¿no? Entonces cada quien saca su formato y usted lléneme el CHCP5 y usted lléneme el no sé cuál, y entonces ahí vamos entrando. Pero lo peor que nos puede pasar, y sobre todo en el mundo náutico, es la publicidad de boca en boca, porque esa, como creo que en cualquier sector o segmento del turismo, hace mucho daño. Esto que ustedes ven aquí, puesto así,
es un flujograma de lo que un turista tiene que hacer si viene a México y quiere venir con su yate, ¿no? Entonces, hicimos este flujograma para presentarse ante la autoridad y debo decir, es un flujograma que no es nuevo, se lo presentamos en aquella ocasión al secretario Francisco Gil de Hacienda, que es un amante, sigue siendo lo del turismo náutico, y nos dijo, a ver, ¿pero qué tengo que hacer? Y le dije, pues mire, está esto así, y le hicimos el flujograma. Y cuando lo vio dijo, pero si no voy a traer una embarcación mercante, quiero venir con mi yate. No, le dije, si le hago el de la embarcación mercante me voy a llevar 10 hojas. No, el caso fue que le presentamos este flujograma, y este flujograma que ustedes ven, se los pongo a grandes rasgos. Usted llega como turista, arriba a una marina o a un puerto, y entonces la marina le ofrece ayuda. Muchas veces tenemos agentes consignatarios que hacen el trabajo, o gestores o delegados honorarios. En otros casos hay marinas que no lo tienen porque consideran que genera mucha responsabilidad, no es obligatorio. Pasamos migración. El paso 1 es turista va a la oficina de migración para obtener la forma migratoria. La oficina pues está en la ciudad, no en el muelle, ¿no? Es como cuando uno llega por ahí en Ensenada. La primera vez que hicimos este flujograma lo hicimos en sitio. Llegamos a Ensenada y entonces llegamos, nos bajamos y dijimos, ¿y la oficina de migración? No, es hasta el centro. ¿No? Bueno, entonces va uno al centro, va uno al paso 2, que tiene que ver con ir al banco a pagar el DNI, porque usted puede pagar el derecho no inmigrante, en el caso de los aviones, pues viene en su ticket, si no mal recuerdo, pero en este caso no es así, uno lo tiene que pagar o vía internet previo al ingreso, la ley dice que puede ser hasta antes de la salida. Entonces uno va y toma su formato y le dan su talón de pago de DNI. Posteriormente, si es fin de semana, habrá que decirlo, que las oficinas de Migración y Aduanas y Capitanía regularmente están cerradas, ¿verdad? El banco no opera, bueno, hay bancos que sí operan el sábado, pero si usted está en San Felipe o vaya a alguna otra localidad donde hay turismo náutico, pues no hay banco. Ni el Banco Fuerte de México está por allá. Y entonces uno va a tercer paso, Capitanía. Turista solicita autorización de arribo de Capitanía y llenamos el formato. Paso 4, el turista compra el formato SHCP5 o se lo dan en el banco y va a pagar los derechos por el arribo. El paso 5 es regresa a Capitanía una vez que ya fue al banco, para que entonces le puedan decir ahí que ya está autorizado. Luego vamos con aduanas, se somete a revisión aleatoria por semáforo. Miren, esto es auténtico, no voy a decir dónde pasa, pero sí hay un lugar donde uno llega y está el semáforo, entonces uno le pone si rojo, ¿verdad? ¿Qué pasa si es rojo? Si la lancha ya está en la marina. Pues solicita cita para revisión, recibir al inspector en día y hora señalado para revisar el yate. Ojalá usted se vaya a quedar toda la semana, porque si viene el fin de semana, la cita ya no se concretó. Y entonces vamos al paso 7, que es que el turista tramita permiso temporal de importación en la oficina de aduana que esté más cerca. Esto regularmente lo hace la Marina o al agente consignatario de buques. Ahí está la lista de requisitos que usted tiene que cumplir. Y si ustedes ven de su lado izquierdo, les pongo los requisitos. Debo decirles, por ejemplo, en el caso de Capitanía, hoy está todavía en la normatividad. Despacho de salida del puerto de origen o documento similar que acredite su procedencia. Declaración sanitaria, certificado de arqueo, lista de tripulantes y pasajeros, FMT sellada. En ocasiones Migración solicita sellar el arribo que da Capitanía, no más que Capitanía no sella. Entonces ahí está uno con que mire capitán que me sella, porque si no el de Migración no me sella, y entonces el de Migración dice que se lo sella el capitán. En Estados Unidos, por ejemplo, no se expiden despachos de salida ni declaración sanitaria, no son dos regulaciones que ellos tienen, por lo que generalmente, y dado que eso está en la ley, es curioso, y está en el reglamento de la ley de puertos, pues entonces nosotros hacemos como que cumplimos y la autoridad como que también cumple, y entonces decimos, bueno, como no se pide a lo imposible, nadie está obligado, pues no me lo traiga. Si seguimos con el flujograma, vamos a suponer que usted ya la libró, ya llegó. Hay otro caso bien interesante. Cuando las embarcaciones entran por tierra, cuando ingresan por tierra, en la frontera norte, por ejemplo, pues usted pasa y todavía no tiene el arribo de que ya llegó, porque no ha llegado, va a llegar. Y entonces le dicen, llegando al puerto, le dicen, ¿dónde está tu permiso de internación? No, es que no me he internado. Pero entonces llega uno a la Marina y la Marina le da un permiso, prepermiso.
Le dice, llévatelo para que entonces sea como que ya llegaste, aunque no has arribado. Es una belleza. Y después vamos con pesca, por ejemplo, que ahí decide que ya llegué y quiero ir a pescar. Ustedes no lo saben, pero hay una serie de cosas que hay que hacer para pescar, no más que los prestadores de servicios son los que pasan luego esos dolores de cabeza. Entonces resulta que el turista va a la oficina y solicita formato. Imagínense el turista, ¿no? 9 de la mañana va a ir a la oficina para solicitar permiso de pesca individual y por embarcación. El turista llena ambas formas, va al banco, paga sus derechos por 2 permisos en formato SHCP5 y una vez que llena estos, pues va de regreso a la oficina de pesca, ¿no? Y se obtiene 2 autorizaciones, una para pescar en formato diferente. Luego, si sale a pescar, la marina que tenga delegado honorario, pues otorga el permiso para navegar. Si no hay delegado honorario, hay que tramitar despacho de cabotaje. Eso voy a decirles que ya se modificó. Y ello implica una solicitud de pago de derechos y mi formato favorito, el SHCP5, se vuelve a llenar. Luego vamos después, el turista va a la capitanía, cuando ya logró pescar, a solicitar despacho de salida en navegación de altura. Yo debo decirles que el permiso de pesca cambió hace 2 años en la Ley Federal de Derechos, hubo algunas modificaciones, pero cuando fuimos a pedir a las oficinas de pesca los permisos, los formatos, eran como uno de esos talonarios así que sacaban copia con 4 hojas, ¿no? Y entonces había que llenarla con varias copias y una copia para la oficina, uno no, el permiso de pesca. Y nosotros le decíamos a Conapesca, pero ¿quién crees que va a comprar un permiso? Seguramente nadie va a comprar un permiso. ¿Quién va a estar llenando formato SHCP5 más los formatos en doble copia para salir a pescar un sábado, ¿no? Con turista y tu lancha? Por eso es que la oficina de San Diego, que tiene la Conapesca, es la oficina que más vende permisos de pesca, porque allá simplificaron el trámite, se ahorraron el SHCP5 y los formatos con copias. Después de que el turista va al banco a pagar derechos de despacho de salida y en su caso inspección de sanidad, y ustedes dirán, no, es que aquí no se aplica la inspección de sanidad, es cierto, pero por ejemplo en Baja California Sur, la normatividad estatal, dado que no estaba en la federal, decidió que esa figura sí debía existir. Y entonces allá, en la salida, esto también es muy curioso, no inspeccionan a la entrada, inspeccionan a la salida. Es decir, si uno ya llegó enfermo, ya enfermó a toda la comunidad, pero no importa, lo importante es que cuando usted se vaya, ya vaya sano. Ya acá nos enfermamos de este lado. Y se regresa a capitanía y dan autorización si cumple con requisitos, ¿verdad? La lista de tripulantes, pasajeros, certificado de inspección, una cosa que se llama patente de sanidad, que es una figura muy vieja del derecho marítimo internacional, pero no se solicita, pero está en el reglamento de la Ley de Puertos hoy vigente. Ya sabemos que en Estados Unidos no entregan este certificado, lo que se hace en Estados Unidos es un certificado de inspección que les dan con vigencia de 1 año, no les vuelven a dar ninguna lata mientras tenga uno solo holograma, y después de esto podemos decir buen regreso a casa. Evidentemente, debo también señalar en honor a la verdad que muchas de estas cosas, no muchas, un par de ellas se han modificado y han cambiado. Nosotros planteamos una agenda que comenzó en el año 2002 con este trabajo y lo que hicimos después de hacer este flujograma, identificar las autoridades, los trámites, los permisos, los requisitos hasta el más mínimo formato que se está pidiendo, porque como dicen, en el detalle está el diablo, llevamos a cada una de las autoridades competentes, ¿no?, el formato. Cuando les enseñamos a la gente de puertos, por ejemplo, que uno tenía que dar el nombre de las personas que participan en el proyecto de construcción de una marina, nos dijo, eso no es cierto. Le dije, vamos a checar el formato que tienes publicado en el internet, y ahí está. Si ustedes lo checan hoy, ahí está. Pero todos hacemos, hagan de cuenta que no lo vimos, y hagan en cuenta que no está, porque si no, sería todavía más difícil cumplir. Una vez hecho esto, les decía, empezamos a integrar una serie de propuestas de solución. Integramos este grupo de trabajo, tenemos una agenda bilateral, como les decía, con SCT cada 15 días, una agenda con Semarnat, con la que también nos reunimos con las áreas de coordinación de asesores de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y les llevamos nuestros temas y les damos seguimiento por tipo de responsable. Tenemos un área jurídica, tenemos un área técnica y tenemos un operador que es una gente maravillosa que se dedica a hacer él personalmente los trámites para que cuando le digan que no es cierto, los graba.
y es una maravilla, porque entonces llegamos a las reuniones con aquella grabación de Daniel Scheuer recorriendo las oficinas con el formato y el sello y no sé qué, entonces es difícil. Y no queremos con esto decir que no haya sensibilidad, al contrario, muchas veces las autoridades a nivel central les es difícil conocer los detalles de lo que pasa en destinos lejanos. Entonces, no voy a entrar al detalle de toda la agenda de migración, de toda la agenda que estamos construyendo con aduanas. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, los lineamientos para delegados honorarios en marinas turísticas. En este momento estamos construyendo esos lineamientos. Estamos trabajando en un proyecto de reforma del reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Es un reglamento muy amplio en donde la asociación pidió de manera específica un capítulo para las marinas turísticas y la autoridad así nos los aprobó. Estamos trabajando en reformas al reglamento de la Ley de Puertos y estamos trabajando en ser creativos. Por ejemplo, un esquema de hologramas, como sucede con los vehículos. Que las embarcaciones, en lugar de estar pasando por todo este viacrucis, una vez que ingresas, te den un holograma que incluso puede estar previsto en la Ley Federal de Derechos, que la Capitanía te lo ponga. Ya saben que las embarcaciones que tengan ese holograma, pues ya tienen cierto régimen, y no pasen como aquella famosa embarcación que se encontraron en Acapulco de no sé qué exfuncionario de la CFE, que tenía un barcote muy grandote por ahí y resulta que nadie encontraba el trámite, ni el registro, ni el papel, ni tenía permiso de importación temporal, ni tenía despacho de nada, y a la hora de que se dieron cuenta de esto hubiera sido mucho más fácil si solamente con su holograma, y es un proyecto en el que nosotros creemos. Tenemos agenda, como les decía, ¿no?, de sustituir los formatos con CONAPESCA. Ya por lo menos logramos en la Ley Federal de Derechos que se eliminara uno de los permisos. Las inspecciones fitosanitarias también son un tema interesante. Deje decirles que una anécdota que yo tengo que contar, porque además yo fui la que metí la pata. Estando en una posición pública, salió una nueva regla miscelánea que decía lo siguiente, hablando de normatividades diversas en turismo, que las embarcaciones turísticas que vinieran a México tenían que decir en un formato y declarar el número de toallas, el número de… decían pistolas de pelo, y entonces decían, no me acuerdo qué nombre, la traducción literal de pistolas de pelo. Tenía que decir cuántos tenedores, esto es verídico, qué vajillas, etcétera, etcétera, cuántas sábanas traíamos en la embarcación. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a poder cumplir con semejante disposición de la miscelánea en materia aduanera que sale todos los años publicada en el Diario Oficial de la Federación? Me acuerdo muy bien de la regla 3.216, y esa regla nos decía y nos obligaba a eso. Y tuvimos la oportunidad en un año que no tampoco voy a recordar, y yo entré a hablar del tema de las toallas y de las sábanas, por ahí del 2002. Y bueno, finalmente cambiaron la disposición normativa, afortunadamente esa regla ya se eliminó. Algunas de las acciones que hemos estado trabajando en la asociación y que nos ha permitido seguir avanzando en esto, en un régimen simplificado para el turismo náutico, es que hoy contamos con algunos modelos de ventanillas marítimas. Aquí se hizo un intento en Benito Juárez. Tenemos una de Ensenada y la de Los Cabos. La Ensenada es la que mejor funciona. Esto quiere decir que en una sola oficina está Capitanía, Migración, está incluso una pequeña oficina de pesca, está aduanas, etcétera, de manera que ahí puedas hacer todos los trámites una sola vez en el primer puerto de entrada. La reforma a la Ley de Navegación, que debe estar por salir próximamente, los lineamientos para delegados honorarios, y estamos trabajando en dos normatividades que deben ser del interés de todos los que están en el mundo náutico. Una es un nuevo manual en materia aduanera aplicable a las embarcaciones que están en el país, embarcaciones turísticas de bandera extranjera o que ingresan vía importación temporal. Tenemos todo el régimen en ese nuevo manual, que ese manual debe estar publicado en un mes. ¿Por qué digo que nosotros estamos trabajando con el manual si es la autoridad aduanera la que emite ese manual? Porque también tenemos una mesa de trabajo con la Administración Central Aduanera, en donde nos reunimos cada lunes para revisar cómo van nuestros asuntos con ellos. Porque sabemos que sistemáticamente la gente de aduanas está cambiando los agentes migratorios, y tenemos que estarles informando, porque ellos no pueden ser expertos en todo, de cómo opera este mundo náutico. Yo hasta aquí dejaría el tema
de la operación de las marinas. Es un mundo apasionante, aunque no lo crean, y como podrán darse cuenta, a mí esto de la regulación me encanta, le encuentro el lado divertido y amable, porque evidentemente que no es un tema sencillo, pero que es un tema que nos permite limpiar, como les digo, las cañerías, los ductos internos de un negocio, de una empresa, de la normatividad compleja del mundo turístico. Y debo decir, en honor a verdad, con respecto a qué estamos pensando, en que sí estamos pensando que hay enorme interés de seguir invirtiendo en México, en este segmento, en este sector, y que sabemos que hay disposiciones normativas difíciles o complejas, como la norma que ya se hablaba en la mañana, la norma 059 en materia de manglar, la 022, por ejemplo, pero también tenemos la visión de que es necesario y tenemos que asumir responsablemente el tema del medio ambiente. Y tan es así que en la asociación introdujimos 2 modalidades el año pasado, que es las mejores prácticas para mantener saludables las marinas desde el punto de vista ambiental, que es una regulación voluntaria canadiense, y también introdujimos lo que hemos denominado una nueva manera de hacer desarrollo sustentable en las marinas, con un modelo chileno y uruguayo, en donde la marina no está pegada a la tierra, es una marina que son como una plataforma flotante, para poder proteger las zonas de manglar y buscar de esta manera ser creativos y positivos en términos de generar un mejor desarrollo. Rápidamente, porque el señor Eduardo Barroso, que nos iba a acompañar hoy en la tarde, no pudo estar acá con el proyecto Pullman Tour, su servidora se quita la cachucha de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas y asumo la de gestora institucional de relaciones públicas de Pullman Tour. Pullman Tour es una empresa, como ustedes saben, de origen español en principio, ahora es filial de la holding de Royal Caribbean. Pullman Tour desde hace 3 años intentó, y ya lo logró, operar en México con navegación de cabotaje y mixta, cabotaje y altura, con barcos no de bandera mexicana, sino sin necesidad de abanderar, porque eso implicaba un enorme riesgo en temas de fianzas y seguros, etcétera, y dieron esta idea, este concepto que empezamos a trabajar hace 3 años. Primero decirles que México cuenta con un marco general para atender la industria de cruceros, que desde 1993, porque la ley de puertos no es muy nueva, es una ley del paquete de leyes que abrió este gran camino en términos de la apertura. En ese momento se habló de la ley de puertos y también de la ley de navegación y comercio marítimo, y desde ese entonces estaba la posibilidad de operar con este régimen, nada más que hacían falta las disposiciones específicas. Pullman Tour enfrentó pues la necesidad de construir regulaciones específicas, y lo que hicimos fue, que es nuestra especialidad, construir regulaciones técnicas. Primero, un lineamiento para obtener el permiso de navegación. Tenemos el permiso 001, según me dicen en la Dirección General de Marina Mercante, para este régimen. Construimos un régimen aduanero, porque Pullman Tour hace home port. Esto quiere decir, ustedes se pueden subir en México desde los puertos donde tenemos home port, que es Cozumel, que es Progreso, que es Acapulco, Mazatlán y Vallarta. ¿Okay? Entonces tuvimos que generar un régimen aduanero distinto para esta operación y el esquema migratorio aplicable, porque también hubo que documentar a el personal migratorio, los tripulantes de la embarcación. La integración del modelo nos tomó casi cerca de 3 años, pero los españoles no dejaron de insistir, el liderazgo de Eduardo, etcétera, y nosotros acompañando en la visita de las 7 casas de manera sistemática. La Coordinación General de Puertos, que debo reconocer fue el principal actor que nos acompañó para lograr estos principios. La iniciativa, como les digo, se desarrolló en un complejo esquema de integración normativa que implicó además los elementos que surgen con la propia operación. Yo les voy a decir que el día que empezábamos operaciones en Cozumel, esto aquí entre nos, por ahí una autoridad, tampoco voy a decir de qué naturaleza, nos dijo, pues no van a poder operar. Le dije, ¿cómo? Pero si ya tenemos aquí el podio, los invitados, el barco ya llegó, viene el gobernador, el subsecretario, y tú, ¿cómo que no podemos operar? No, porque tal problema, y el mismo día de inicio de operaciones, faltó llenar el formato SHCP5, no es cierto, no era ese, era otro, pero la verdad es que faltaba algo. Pero al final la libramos bien y iniciamos operaciones el año pasado. Y debo decir que los temas acá no solo fueron asuntos de la autoridad, sino también de la operación portuaria. Miren, en Vallarta, por ejemplo, que es un puerto maravilloso, yo quiero mucho a la gente de Vallarta y me atrevo a decirlo por eso, pero el día que llegamos, el que estaba de titular operativo nos dijo, ya todo está listo, ya está.
Le dije, pero hoy tenemos descenso y ascenso de pasajeros, ¿cómo vas a mover el equipaje? Ah, me dijo, unas camionetitas, van y vienen rapidito, ¿no? Le dije, pero son 1,800 pasajeros con 4 maletas por cada uno, porque la familia mexicana que viaja mejor, viaja con el hijo y todo el mundo, esa era la idea, y entonces pues mínimo son 6 maletas, ¿cómo vas a mover? No sé, somos 1,000 pasajeros, como 6,000, 7,000 maletas. No, la libramos con las camionetitas, y bueno, se ha vuelto aquello, no les quiero contar, porque nadie encontraba sus maletas, lo bueno que era turismo mexicano, y ahí pues esta es la mía y tal, fue todo un acontecimiento que nos generó una enorme tensión. Ahora vamos mejorando con esto de las maletas, pero esto es parte de la responsabilidad que implica hacer un homeport, el manejo de las maletas, el tema del avituallamiento, el tema de tener agua a pie de puerto, el tema de instalaciones para las que los puertos mexicanos no necesariamente están preparados porque estamos acostumbrados a la recepción de turistas por hora, no al embarque y desembarque. Pero bueno, han sido experiencias y áreas de oportunidad que las terminales han ido mejorando para tener un mejor servicio. Hubo que crear grupos de autoridades en sitio para generar espacios de comunicación. Integramos un grupo ad hoc en cada uno de los puertos, donde estaba Migración, Aduanas, Capitanía de Puerto, Marina, Policía Federal Preventiva y la autoridad en materia de salud de animal y vegetal, porque dijimos no nos vaya faltando, ¿verdad?, alguno de estos temas en el grupo, y los sentábamos a todos, nos poníamos a trabajar el día de la operación. Nos pasó también en otro puerto que no voy a decir de dónde, no había tenido contemplado originalmente su servidora la Policía Federal Preventiva, honestamente les digo, y al momento de llegar nos dicen que nosotros también inspeccionamos las maletas. Y le dije, pero ¿cómo? Las maletas no van a descender todas, va usted a subir a la embarcación, el régimen marítimo internacional da una serie de reglas para subir las autoridades. Finalmente, como a veces se solucionan las cosas con buena comunicación, típico que conocía alguien al de la Policía Federal Preventiva porque era su primo, su sobrino, no sé qué, y ya le explicamos el proceso y nos ayudó a salir adelante. Al final, Pullman Tour opera hoy en México, en la ruta de Caribe Maya y Pacífico Mexicano, y está destinado a turismo nacional, como ustedes saben, en el que cree y con el que trabaja. Incluso ya estamos contratando personal mexicano a bordo de los buques, tanto del Pacific Dream, que es el que opera en el Caribe, como el Ocean Dream, que es el que opera en el Pacífico Mexicano. Después de 3 años, creo que nos podemos sentir muy orgullosos en Pullman Tour, incluso las autoridades que formaron parte. Yo debo decirles que la autoridad que menos pensé que fuera la más activa participante en este proceso fue Migración. Migración verdaderamente hizo un modelo ad hoc para predocumentar a cerca de 800 tripulantes a bordo de la embarcación, formatos que llenaron, que integraron, etcétera, etcétera, con expedientes abiertos, y fue de las autoridades más apoyadoras para este proyecto. A partir de un concepto, una idea, creación de un modelo de negocios, un modelo normativo, un esquema donde ganamos todos, porque hoy Pullman Tour pues ya vamos por la 2ª temporada, y a pesar de lo que una gran empresa extranjera dijo, bueno, voy a decir el nombre, no, mejor no lo digo, esta empresa extranjera es una empresa de consultoría muy importante, dijo que ese régimen no se podía hacer en México, que estaba clarísima la normatividad y que eso era prohibitivo, y eso cambiaba el régimen fiscal de la embarcación en consecuencia de la empresa, y en consecuencia resulta que la empresa con sede holandesa se convertiría en sujeto del fisco mexicano. Y un grupo menos ambicioso de contadores, especialistas fiscales en Derecho Internacional Marítimo de su servidora, pues pensamos que sí había la posibilidad, y pues es hoy ya una realidad. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada Rosario Graham, directora de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, por esta excelente presentación. Dejamos el espacio abierto para las preguntas, para los comentarios al respecto. Si alguien quiere observar algo, tenemos acá, por favor, micrófono. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por su muy interesante exposición. Me queda muy claro lo fácil que es venir a nuestro país trayéndose un yate de afuera. Seguramente habrá cola esperando a quien quiera venir a traerlo. De su exposición, creo que además de la complejidad que está muy clara, hay algunos temas que están dentro de las marinas que también sería muy importante, por lo menos señalarlos, que es toda esta parte de la zona federal, la parte de muelles
la parte de evaluación de muelles y las administradoras de puertos. Sí, rápidamente lo menciono. Efectivamente, uno para construir una marina requiere como 3 permisos básicos, autorizaciones más bien. La concesión de zona marítima, que es el espejo de agua, la parte de agua. La concesión de la tierra, que es la zona federal marítimo terrestre, que son los 20 metros, aunque marinas artificiales puede hacerse hasta de 3. Y la manifestación de impacto ambiental, o sea, la parte que uno presenta para la evaluación de la autoridad. La parte de la zona federal marítima, debo decirles que ha sido un aspecto en donde hemos venido avanzando, poco, pero hemos venido avanzando. ¿En qué sentido? Estamos construyendo un nuevo título de concesión maestro para quienes aspiran a ello. Estamos trabajando también en eliminar requisitos del artículo 47 del reglamento de la Ley de Puertos, que es la que te señala qué es lo que tienes que cumplir para ser una marina. Y estamos trabajando también en otro aspecto de eliminar la fianza, que es un elemento fundamental, sustituirlo por otro, y el tema del seguro solamente responsabilidad hacia terceros y no derivado sobre todo por el tema de los acontecimientos climáticos que hoy son clarísimos. En el tema de la zona federal marítimo terrestre, todo esto es importante decirlo, son las marinas que están fuera de las administraciones portuarias integrales, porque el régimen de las marinas que están dentro de las administraciones portuarias integrales son distintos. Ahí tienen un recinto portuario más la API, tú tienes que celebrar contratos de cesión parcial de derechos con estas administraciones. Estas marinas que están fuera de esas áreas se regulan por la Ley Federal de Derechos y hay una famosa tablita que te dice que dependiendo de la zona donde estás es lo que pagas. Y si te tocó la más cara, que creo que es la 11, si no mal recuerdo, que creo que sí está Quintana Roo en esa zona, pues tienes que pagar bajo esa modalidad derechos. Es importante decirles también que en esta confusión de las normatividades a veces nos hemos encontrado con casos de gente que paga doble. Tú tienes que pagar por la zona marítima los metros de agua ocupada, exclusivamente. Los metros de agua ocupada, nosotros tenemos un oficio de autoridad donde así lo dispone y con todo gusto lo pueden encontrar en la página de la asociación, solamente pagas por metro de agua ocupada. Y en el caso de la zona federal marítimo terrestre, pagas por la condición de tu zona federal, si es de ornato o es de protección o es de desarrollo, de acuerdo a la tabla donde te coloques. Que las tablas del 232C no sean las más justas. La Asociación de Marinas propuso el año pasado una reforma a la ley para que tengamos una tabla especial para marinas, en donde no se nos divida por áreas, sino por el tipo de servicio que prestamos. Y debe ser un precio igual para todos. Esa es la propuesta de nosotros, un precio igual para todas las marinas, estemos donde estemos localizadas. Entonces es importante saber de principio dónde está localizada tu marina, si está dentro de un API, si está fuera de un API, para saber cuál es el régimen que se te aplica. Y el tercer caso, que es muy importante, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solamente tiene registradas 50 marinas. Todas las demás son embarcaderos o atragaderos. Y esas tienen un régimen distinto, más simplificado, y por lo tanto también pagan el 7.5% del avalúo que en su momento el INDAVIN les haya hecho. Pero les tengo una buena noticia, te tengo una buena noticia porque el INDAVIN empezó a trabajar este año un nuevo plan, un nuevo avalúo maestro regional que estaba vigente desde hace muchos años y que entonces implica que no te van a poder decir que el valor de tu muelle es de $20 millones porque estás colocado al lado del hotel más caro del mundo, cuando lo que tú tienes son 20 posiciones de atraque. Y entonces te evalúan no solamente con lo que tu proyecto vale, sino el entorno de tu proyecto. Entonces esa posición está cambiando, estamos trabajando con el INDAVIN ahora, hay un nuevo titular que parece que tiene ganas de cambiar estos esquemas, hay un director general ahí que tiene como 80 años y por supuesto nos ha costado trabajo, porque él dice que siempre se ha hecho de la otra manera, que porque se tiene que hacer de manera distinta, ¿verdad? Entonces, pero creemos que con la política del convencimiento o del cansancio, esta va a ser uno de los logros de este año. Pues muchas gracias